Bien, entonces, muy buenas tardes, queridos alumnos. Les reitero el saludo y el agradecimiento por estar en esta clase. El día de hoy vamos a tratar sobre los símbolos químicos, eh, cómo ha ido a lo largo de la historia de la química, se ha ido manifestando este tipo de simbología para representar a diferentes tipos de materias que existen en la naturaleza. Bien. Veamos entonces, en primer lugar, ¿qué es un símbolo químico? El símbolo químico es la representación literal de un elemento químico. Los símbolos de los elementos se escriben tomando la letra inicial mayúscula del nombre griego, latino, alemán o ruso, o de dónde provienen, seguida de la segunda y tercera o última letra escrita con minúscula. Bien, a esto se refiere que los símbolos generalmente se han colocado de acuerdo al nombre que tiene cada elemento eh, químico, que puede ser generalmente el latín, en la época que se han ido mencionando las nomenclaturas de los símbolos químicos, era el latín el idioma con el que generalmente trabajaban los científicos. Y es por eso que algunos nombres provienen de cosas latinas, de origen griego, y algunos elementos de acuerdo al origen o al lugar donde se los han encontrado, que puede ser, por ejemplo, Alemania, Rusia, América, etc. ¿No? Bien, si el símbolo es una sola letra, se escribe con mayúscula. Si el símbolo son dos letras, la primera va con mayúscula y la segunda con minúscula. Como es en el caso, por ejemplo, del calcio, del hierro, del litio, etc. Ustedes ya conocen gran parte de los elementos químicos, porque ya este curso lo vienen trabajando varios años. Bien, acá tenemos la imagen de Berzelius, que es considerado el padre de los símbolos químicos, y él es el que ha manifestado la nomenclatura de cómo se deberían escribir de manera abreviada los nombres de los elementos químicos. Bien, entonces si nos abocamos a la historia de los símbolos químicos, vamos a remontar a la historia de nuestra química. Ustedes saben que nosotros cuando empezamos a estudiar el curso de química siempre nos manifiesta que ha tenido varias etapas en su evolución, ¿no? Entonces, desde que apareció el elemento del fuego, cuando se descubrió el fuego, a partir de ese empezó la historia de la química. Y más adelante, la química ha sido estudiada por los griegos, los filósofos griegos que se preocuparon por el estudio de la naturaleza de la materia, ¿no es cierto? Entonces, y con el paso del tiempo aparecieron unos científicos o pseudocientíficos en la época de la alquimia. En la época de la alquimia, la preocupación fundamental era encontrar pues, algunos elementos o sustancias que permitieran crear alguna materia que podría transformar algunas sustancias en otras, ¿no? Por ejemplo, la piedra filosofal, eh, eh, donde se pretendía transformar cualquier metal en oro. Saben, en esa época el oro era, y como es ahora, también indispensable, y todo lo que querían era convertir cualquier metal en oro, ¿no es cierto? O el elixir de la vida. El elixir de la vida, ustedes están
los alquimistas han tratado de que se alargue la vida, que la vida sea eterna o que se regrese a un periodo de la juventud, etc., ¿no? Entonces, esa era la preocupación fundamental en la época de los alquimistas. Pero a la vez, ellos, los alquimistas, ya estaban tratando de poner nombres a las sustancias que iban encontrando y tratando de clasificar diferentes tipos de materia, ¿no? Estas sustancias los iban anotando, los iban, a la vez que iban haciendo combinaciones para encontrar esos elementos de transformación de materia, ya estaban clasificando de manera empírica los elementos o materias que ya existían. Ellos siempre también partían de los elementos clásicos que los griegos manifestaban anteriormente a ellos, ¿no? Que la materia estaba formada por agua, tierra, fuego, y un quinto elemento hipotético que se llamó éter, ¿no? Entonces, los alquimistas ya fueron los primeros en estar clasificando a estos elementos químicos y los iban seleccionando o diferenciando con ciertos símbolos. Más adelante nos cuenta la historia, apareció Antonio de Lavoisier. Fue uno de los primeros científicos en sistematizar el estudio de la química en el siglo XVIII. Este señor se dio cuenta que uno de los problemas principales de la química en ese momento es que no existía una nomenclatura clara y uniforme para todos los científicos. Cada uno hacía su clasificación a su antojo o a su gusto. Entonces, para solucionar este problema, en el año de 1787 elaboró un texto llamado el método de la nomenclatura química. Lavoisier descartaba seguir usando ya esos elementos clásicos de tierra, aire, fuego y aire como base de la química. En su lugar ya presentaba una clasificación de 33 elementos químicos o sustancias esenciales, ¿no? Entonces ya se dejó de lado de que la materia se formaba con el aire, fuego, tierra, y por el contrario, ya se encontraba que la materia en realidad estaba formada por carbono, por otras sustancias, otros elementos que ahora nosotros conocemos. Este método que presentó Antonio de Lavoisier permitía una clasificación mucho más sistematizada de las sustancias y fue rápidamente adoptando que fue adoptado por gran parte de los científicos de todo el mundo. Entonces ya se iba generalizando la formación o el reconocimiento de estos elementos químicos, ¿no? Si en un principio fueron 33 y con el paso del tiempo ya iban agregándose muchos más de acuerdo a los descubrimientos. Fue más adelante John Dalton, publicó un sistema de símbolos abreviados y amplió la lista que había presentado Lavoisier de 33 sustancias a 36. Dalton inventó unas abreviaturas de cada sustancia y en los símbolos químicos preexistentes. Para diseñar este sistema para los elementos químicos, la propuesta que presentó Dalton fue el paso a una buena dirección, pero no contó con la aprobación de todos los químicos. Y no establecía una regla clara para ampliar el catálogo de símbolos en el caso de descubrir nuevos elementos, ¿no? Entonces, para él solo existían estos elementos y listo, ¿no? Y acá ustedes observan en el gráfico, por ejemplo, el oxígeno con un círculo, el hidrógeno con un círculo con un punto,
al nitrógeno un círculo con una raya y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos símbolos que presentó Dalton no tuvieron mucha acogida, pero fue uno de los intentos en colocar nomenclaturas a los elementos químicos que existían en esa época. Más adelante apareció ya John Jacobs Berzelius, y para solucionar este problema químico, este científico sueco propuso en el año de 1814 un nuevo sistema simplificado para simbolizar los elementos, ¿no? Berzelius limitó el símbolo de cada elemento químico a una abreviatura formada por una o dos letras. En lugar de utilizar los nombres en inglés que eran más comunes, para cada sustancia, Berzelius propuso utilizar la denominación latina para cada elemento. Por ejemplo, la clasificación de Berzelius incluía un grupo de materiales llamados metaloides, equivalente a los no metálicos. A este grupo de elementos debía representarse con una sola letra, entre los que se incluía, por ejemplo, el hidrógeno, que este símbolo hasta ahora existe, el nitrógeno, el oxígeno. En cada caso, en caso de que un elemento metaloide tuviera una misma letra inicial que el otro, debería incluirse, dice, la segunda letra para diferenciarlos. Como es en el caso, por ejemplo, del silicio y el azufre. Ustedes saben que el símbolo del azufre es S, y del silicio no podía ser llevar S solamente. Para poder diferenciarlo, le agrego la segunda letra, que en este caso es silicio, y de esa manera se fue diferenciando el silicio del azufre. Una gran ventaja de este nuevo sistema es que permitía aumentar más símbolos en forma coherente que se iban descubriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Al paso del tiempo. Entonces, Berzelius es considerado el padre de la simbología. Muy bien. Algunos elementos químicos van a llevar el nombre de raíces latinas, como por ejemplo el oro. Ustedes saben que el oro, su símbolo es AU, y proviene de una voz latina que se llama aurum, que significa oro, como la plata también, ¿no? AG. Viene este nombre de una raíz latina. Si nosotros pusiéramos el nombre en castellano PL, no nos daría el nombre de plata. AG viene de Argentum, que significa plata, ¿no? En este caso se ha obviado la R, porque hay otro elemento químico que es AR. Entonces se han colocado la G. Igual el cobre, cuprum, plubum, plomo, PB. El mercurio, en el caso del mercurio, por ejemplo, su nombre latino es hidragirum, y es por eso que lleva este símbolo H, HG, y no lleva ME, ¿no? Porque ese símbolo proviene de voces latinas, ¿no? Igual el hierro, viene de la palabra latina ferrum, el fierro, ¿no? Nosotros lo conocemos con el nombre de hierro, pero la simbología del hierro es Fe, ¿no? Fe, ya muy conocida por ustedes. O algunos elementos químicos llevan los nombres de lugares en los que se ha encontrado, ¿no? Americio, por ejemplo, como se encuentra en América, lleva AM, Americio, el lugar donde se ha encontrado. El europeo, EU, en Europa, y el californio, en CL, se encontró en Estados Unidos, en California, por eso que lleva este nombre. Y algunos nombres de elementos químicos provienen de los nombres de las personas que los han descubierto o que las han encontrado. Es en el caso de
En el caso del Mendelevium, ha sido descubierto por Mendeleev y en honor a su descubridor le han puesto el símbolo de MD. O el Stenium, que fue descubierto por Einstein, y lleva esta simbología ES. El Rutherfordio fue descubierto por Rutherford, entonces le han colocado esta simbología o esta nomenclatura a este elemento químico. Y algunos llevan de acuerdo a las propiedades o funciones que cumple la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno es H, su función es generador de agua. Ustedes saben H2O, acuérdense siempre del H2O. El hidrógeno es generador de agua. El flúor es un fluido, símbolo es F. El radio, fíjense, su nombre en realidad es rayo, y su simbología es radio, de acuerdo a la propiedad, ¿no es cierto? Y acá tenemos decir oxígeno, dice O, el oxígeno, generador de óxido, ¿no? Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, un metal que se deja tirado en el piso, o en cualquier lugar, la reacción del agua, del aire, etcétera, va a producir óxido. Y con la ayuda y la presencia del oxígeno, ¿cierto? Muy bien, entonces esta simbología que nosotros conocemos actualmente ha tenido esta evolución a lo largo de muchos años y muchos siglos, ¿no? Actualmente conocemos gran cantidad de elementos químicos y probablemente, seguramente van a seguir aumentando a lo largo del paso de los años, ¿no es cierto? Muy bien, queridos alumnos, espero que esto que les he manifestado les haya ilustrado sobre la simbología que tienen los elementos químicos. Luego de esto haremos algunas preguntas en la pizarra para que ustedes puedan practicar un poco. Bien, veamos, dice acá, ¿qué científico es considerado el padre de la simbología química? Ya les había manifestado que el padre de la simbología química es Jacobo Berzelius, ¿cierto? Ya, bien. El número 2, ¿quién lo hizo? ¿Nadie? ¿Nadie respondió? A ver, vamos a nombrar. Jean-Pierre. Yo, profesor. A ver, ¿quién dijo yo? Yo, Mafer. Ya, vamos, Mafer. La número 2. Jacobo Berzelius. Basado, Ya, basado en letras. basado en letras, claro. Ya les hemos dicho que ahora los símbolos se conocían por la primera letra, si es que era una sola letra, mayúscula, y si es dos letras, la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. Entonces acá vamos a poner Jacobo Berzelius inventó un sistema de representación basado en letras. Muy bien. Siguiente. A ver, Carolina. Vamos a ver. Escribe el símbolo de los siguientes elementos químicos. Facilísimo. A ver, abajito nomás pon. Aluminio. Al, Al. Muy bien. Calcio. Sea, Muy bien. Sodio. Na, Perfecto. Bueno, ya no los he hecho hacer tanto porque ya ustedes, la mayoría, conocen estos elementos. Muy bien. ¿Quién sabe el elemento químico que se le puso, a qué elemento químico se le puso el nombre de Mendeleev? A ver, ¿qué elemento? ¿Cómo se llama? MD. Mendeleev. ¿Quién lo sabe? MD, MD, ya. ¿Cuál es el nombre entonces del elemento? Mendeleev. Mendeleev, Mendeleev. Entonces acá vamos a poner MD y pónganle igual Mendeleev. Mendeleev. Muy bien. Pregunta clave. A ver. Aurum es el nombre en latín de un elemento bien conocido.
que se llama, Oro. y su Resplandeciente. significado es resplandeciente. A ver, yo les voy a poner acá un elemento y ustedes me van a decir qué símbolo es. ¿Cuál es el símbolo químico del elemento plata? Ah. Ah, no. No es. G. Tampoco. Dijo plata. Plata. ¿No saben? Plata, plata. Oro, plata. Una alumna. ¿Argentún? ¿Argentún? Plata, de plata. Ah, esa. ¿Una luna? AG. AG. Ah, AG. sí. AG. Entonces, vamos a poner así. Profesor, eso lo había dicho, porque arriba está en procedencia de los nombres de los elementos químicos. Así. AG. Sí, pero el primero que mencionó dijo A, nada, ¿no? El otro después dijo G. Ya, entonces ahí pongan plata. Les voy a dictar varios para que ustedes me digan, ¿ya? Vamos a ver. Ahí vamos a hacer unos 5 haremos. Vamos a ver. Entonces, plata. El siguiente, a ver, fósforo. P, Fuerte, a ver. P, ¿T o P? P, Ah, P de papá. Claro, ese es el símbolo. Muy bien. A ver, de otro elemento. Hierro. H. H. FE. Fe, Fe. Hierro es P, Fe. Fe. Mercurio. Hg, Hg. Muy bien. Silicio. Silicio. sí, SI. Muy bien, SI. Muy bien. ¿Ya estamos los 5? Creo que sí, ¿no? Ya. Pasamos a la pregunta número 8. ¿Cuál es el elemento químico conocido como generador de agua? El hidrógeno. No se olviden, H2O, ¿no? El hidrógeno. La 7. Ah, ¿y la 7 nos saltamos? Ya. ¿Qué científico creó símbolos para representar las reacciones químicas? John Dalton. Dalton, muy bien. John Dalton. Él inventó esos símbolos medio raros, ¿no? Bien. La número 9. ¿A qué elementos corresponden los siguientes símbolos químicos? Carbono. Vamos a Carbono. ver. La C. Hidrógeno. Vamos a poner Carbono. Sí. hidrógeno, oxígeno. Oxígeno y luego nitrógeno. Nitrógeno. Acá tenemos entonces, la C es carbono, la H, Hidrógeno. hidrógeno, Hidrógeno. la O Oxígeno. y la N, Nitrógeno. nitrógeno. Facilísimo, facilísimo. ¿Qué significa xenón? ¿Alguien lo ha encontrado? Extraño. Extraño. Bien. ¿Quién sabe la primera? La Yo, D. profesor, yo. Dime, dime. La La D. La respuesta. D. La D. La letra D. Muy bien. ¿Quién sabe la segunda? La Yo. C. La C. Yo. La C. La MD, MD. la C. Sí. Listo, ¿ya puedo borrar este lado? Profe, ¿se copia? ¿Cuál? ¿La No, 1? La 1. No, aún no. Ya. Muy bien, ¿quién sabe la 3? Oxígeno. Oxígeno. Bien, generador de óxidos, oxígeno. Bien, ¿quién sabe la 4? Americia.
Ah, Melicio, muy bien, Melicio, viene del continente americano. Muy bien, ahí está. Siguiente. Profesor, ¿eso va en el examen? Algunos pueden venir, por eso les estoy haciendo estudiar. Pero así venga o no venga, ustedes tienen que saberlo. Muy Profe, bien, ya borré todo. ya, listo. A ver, acá. La 4 aún no, profesor. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Número 5. Muy bien. ¿Ya puedo borrar la 4? Número 6. Muy bien, vamos a ver. ¿Quién me dicta? Alquimistas. Acá, alquimistas. Muy bien, los alquimistas. Calcio. Símbolo del calcio. CA. Muy bien. Xenón. XE. Z, no, ¿qué digo? Mercurio. HG. 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 ¿Ya? Níquel. N. NI.
Potasio. N, K. K. Claro.